Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo, santo, santo Dios. Digno aquel que nos amó. Bueno, estamos en nuestra serie de trilogía y es muy poderoso lo que Dios ha estado haciendo durante esta serie, porque más que hablar de Dios, nosotros tenemos que aprender a entrar en sus ambientes. La iglesia lleva muchos años predicando de Él, pero no exponiendo a las congregaciones y a la iglesia a sus ambientes. Cuando un hombre conoce a una mujer y esa mujer le gusta, ese hombre empieza de alguna forma a cortejarla, a coquetearla, a ser especial con ella. Y hay ciertos códigos que nosotros hemos podido encontrar que nos permiten acercar a Dios y a su corazón. No es una relación donde solamente Él da, es una relación donde nosotros también le damos a Él. Y nosotros tenemos que saber cuándo Él es el que se ofrece y cuándo somos nosotros los que nos tenemos que ofrecer. Diga conmigo, entregarnos. Así que yo esta tarde oro que toda barrera, todo espíritu de incredulidad, toda apatía espiritual por la palabra de Dios queda apagada y opacada en sus vidas. Y ustedes pueden entrar, podemos juntos entrar en dimensiones donde podamos acercarnos más a Él y a su perfecta voluntad. Dimensiones donde el corazón pueda ser transformado y podamos ser renovados en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y podamos comprender quién es realmente Dios. De acuerdo a nuestro trasfondo, de acuerdo al lugar de donde venimos, todos podemos tener aquí diferentes interpretaciones de quién es Dios. Pero no se trata de evaluar según nuestro origen o según el entorno en el cual nos fuimos levantando. La idea este día es nosotros poder entender que Él tiene una dimensión, que Él tiene una realidad, y ser nosotros quienes comienzan a caminar por allí. No subestimar nosotros o limitar nosotros a Dios, sino que nosotros podamos romper los límites que nosotros mismos podemos traer y entrar en sus verdades eternas. Amén. Entonces le pido que me acompañe este día. Hoy la prédica se llama Lenguaje de Sangre. Yo quería simplemente hacer esta referencia. Cuando Caín asesina a Abel, Dios habla. Es un asesinato. Un hermano mata a otro hermano. Es el primer asesinato que aparece registrado en la Biblia. Y Dios habla y dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios diciendo: esa sangre derramada está hablándome. Y esa sangre derramada trajo maldición y trajo enemistad. Y como ustedes saben, esa sangre generó mucha maldición en la vida de Caín. Fue tanta maldición que Caín le dijo: Señor, el que me vea me matará por causa de lo que yo he hecho. Y Dios, dice la palabra de Dios, que Él puso una señal en Caín para que nadie le matara. Porque muchas veces morir es más fácil, pero vivir, cuando uno vive, paga las consecuencias. Vive las consecuencias de las decisiones que uno toma. Pero el punto aquí es la sangre. Nosotros hemos entendido que la sangre derramada injustamente produce maldición. Y hoy vamos a comprender cómo la sangre derramada de Jesús produjo reconciliación. Pero de alguna forma yo quisiera que le diéramos continuidad o que nos enlazáramos con lo que Dios ha estado hablando. Y de forma especial lo que Dios habló el domingo pasado en la iglesia. El corazón de la iglesia, el corazón de las personas fue muy ministrado. Y entendemos que empezó un rompimiento, empezó un quebrantamiento.
Y es como que empezamos a caminar por un sendero y nosotros estamos empezando a visualizar una meta que podemos tener en común. Cuando nos congregamos y nos reunimos en la iglesia, definitivamente Dios siempre va a hablar de forma personal. Cada uno de ustedes está preparado y equipado para escuchar y recibir la voz de Dios. Pero Dios también habla de forma congregacional. Nos habla de forma individual y nos habla como iglesia. Por eso nos congregamos. Nos congregamos porque sabemos que cuando nos reunimos como su pueblo, nos reunimos en su hogar, la voz de Dios se hace más audible para toda la comunidad. Y que hoy podamos discernir qué está hablando Él para nosotros de forma individual y qué está hablando Él para la iglesia. Y podamos caminar juntos entonces en la voluntad que Él tiene. Déjeme entonces compartir este pasaje en Colosenses 1. Si usted tiene la palabra de Dios, si tiene la Biblia, puede buscarla. Yo lo voy a compartir hoy, toda la enseñanza en la Biblia de las Américas. Y voy a leer Colosenses 1, 19 al 20. Porque agradó al Padre que en Él, que en Jesús, habitara toda la plenitud. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Aquí es donde vamos a ir enlazando una experiencia con otra. Él hizo la paz por medio de la sangre que derramó en su cruz. Y de esta forma se han reconciliado las cosas, no solo lo que está aquí en la tierra, lo que vemos, sino también lo que está en los cielos. El cielo y la tierra, todo ha sido reconciliado en Él. Debemos de comprender entonces algo muy importante este día. Cristo contiene la plenitud de Dios. Él contiene en sí todos sus atributos. Todos los atributos de Dios están en la figura de Cristo. Pero también en Cristo está la plenitud del hombre. Eso quiere decir que Él es todo humano y Él es todo divino. En Él están ambas características, ambas esencias. Quiero decirle algo. Cristo siempre fue Dios y siempre será Dios. Eso no se puede cambiar, eso es inmutable. Cristo es el reconciliador de todo. Y Él hizo la paz por medio de la sangre. Así que si a su alrededor no hay paz, quiere decir que usted no le ha dado el verdadero valor a la sangre de Jesús. Quiere decir que usted simplemente ha visto a Dios de forma externa, pero no ha conocido a Dios de forma interna. ¿Qué es lo que ha hecho la religión en los últimos años? La religión ha presentado a Dios externamente, pero viene un tiempo en la iglesia, viene un tiempo de reforma poderoso, donde van a cambiar ciertos códigos y vamos a poder entonces encontrar verdades que estaban escondidas y vamos a poder volver a descubrir lo que realmente Dios quiere para su iglesia y para su pueblo. Quiere decir que ya la religión se encarga de presentar algo que es exterior, pero ahora la iglesia va a poder llegar al interior y a los corazones de las personas. El Señor nos va a dar la capacidad de meternos adentro, porque pensamos que iglesia es simplemente entrar en un edificio, pero iglesia es realmente tener su plenitud en nuestros corazones y vivir conforme a su voluntad. La iglesia somos nosotros. Encuentro entonces un paralelo en la cruz y en la sangre. Encuentro un paralelo increíble. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces le hemos dado más valor a la cruz que a su sangre. Y este día lo que quiero hacer énfasis es que esta cruz fue el medio, pero la sangre fue el argumento. Quiero decirles, por si usted no sabía, la cruz era un objeto de maldición. Toda la gente en esa época moría en la cruz porque era la forma más vergonzosa de morir. Pero nosotros hemos hecho de la cruz un artículo de idolatría. Y yo sé, no estoy hablando de que no quiero tumbar ninguna moda de cruces o algo así, pero cuando tú le das más valor a la cruz
que a lo que pasó en la cruz, entonces tú no estás comprendiendo la verdadera razón por la cual Jesús murió. Todos aquí llegamos en carro. ¿Alguien vino caminando? Bueno, no sé por si hay que orar por alguien para que Dios le provea un automóvil. Pero todos debimos de haber llegado este día aquí en carro, ¿verdad? Quiero decirte, el carro fue nuestro medio para llegar, pero congregarnos es la razón por la cual llegamos. La cruz es el medio que se usó, pero la sangre realmente es el argumento por el cual nosotros somos limpios. Está predicando conmigo alguien por ahí. No me saboteé la predica, pastora. Quiero hacer algunas referencias este día. Voy a hacer referencias rápidas para ir al punto. Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Aquí está el apóstol Pedro saludando. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Nosotros hacemos énfasis en esta referencia porque vemos como el apóstol Pedro está saludando y nos está diciendo ser rociados con su sangre. Ser rociados con su sangre. Este versículo vemos que menciona la trilogía, no menciona el amor del Padre, no menciona la gloria del Espíritu, pero sí menciona la sangre del Cordero. Es el énfasis que está haciendo aquí. No quiere decir que el Padre no tiene amor, no quiere decir que en el Espíritu no tenemos poder, pero aquí el apóstol Pedro está haciendo un énfasis en la sangre y un énfasis en que debemos de ser rociados por ellas. Hagamos otra referencia entonces, Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, muerto, que tú fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Con su sangre compró. Somos comprados para Dios. Todos los que estamos aquí, todos los que por fe aceptamos ese sacrificio, hemos sido comprados por Él. No importa de dónde vienes, no importa tu trasfondo, no importa. Todos hemos sido comprados por Él. Todo el que acude a Dios arrepentido y con fe es aceptado por Él. Quiere decir que nosotros podemos acercarnos confiadamente. Mire, yo no conozco a todas las personas aquí, pero yo quiero decirle este día, no importa las circunstancias que han estado alrededor de ti, realmente esta tarde lo que importa es que usted pueda comprender que nosotros somos acogidos en Cristo, que nosotros somos aceptados. Y muchos se mirarán y dirán, pero ¿cómo me va a aceptar a mí? ¿Cómo me va a aceptar si en mí hay pecado, en mí hay mentira, en mí hay condenación, en mí hay falsedad, en mí hay tanta iniquidad? De eso se trata, de que juntos hoy podamos entender que no tiene que ver con quién tú eres, tiene que ver con lo que Cristo hizo. Entender esas cosas nos va a poder dimensionar realmente a conocer y a vivir en la naturaleza de Dios. Dios acoge a todos. Dios no anda seleccionando. Dios no anda pensando en nacionalidades. Dios no anda pensando en físicos. Él no anda pensando en eso. Él no anda buscando lo externo. Él anda buscando lo interno. Algo internamente en ti. Hay algo en ti que tiene que generar una fe hacia esto. Se tiene que despertar interiormente algo en ti para que tú puedas comprender
que iglesia no tiene que ver con algo externo, tiene que ver con una transformación interna. Avancemos entonces. Hebreos 9, del 12 al 14. Hebreos 9, del 12 al 14. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, en el 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Vamos de atrás hacia adelante. El propósito es que nosotros le podamos servir a Dios. O sea, tú no fuiste diseñado para cumplir tus anhelos. Tú no fuiste diseñado para cumplir tus metas. Ahora que estamos entrando en una transición, tú tendrás la opción de hacer tu cartelera y de poner las fotitos de todo aquello que tú quieres. Yo espero que en la cartelera que tú hagas, tú te encargues de preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que tú hagas. Y yo te garantizo que lo que vas a ver allí no tiene que ver con cosas externas, tiene que ver con cosas internas. Todos aquí están llamados para servir a Dios. Todos aquí somos siervos. Algunos se sirven a sí mismos, otros son instrumentos de servicio para el pecado. La idea hoy es que podamos comprender que nuestro servicio debe ser al Dios vivo y salir entonces del lugar de confort y del lugar de falsedad donde muchas veces nosotros nos hacemos y hemos sido engañados. Hoy es un día para que podamos ser liberados, para que podamos ser empoderados y para que podamos ser catapultados a las verdades de Dios. Hay un niño ahí en graves problemas. ¿Es liberación o hambre? Algo necesita. La sangre de animales entonces se usaba para perdón de los pecados. Qué tremendo que esa sangre no era suficiente. Pero la sangre de Cristo es suficiente y para siempre. El sistema de sacrificios purificaba la sangre, pero la sangre de Cristo es una sangre sin mancha. Y esa sangre purifica nuestro interior y purifica nuestros corazones para que las obras no nos conduzcan a muerte, sino a vida. Había un sistema sacerdotal donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Pero no era solamente que él entraba una vez al año, era que había todo un sistema de sacrificios, donde siempre estaban entregando ofrendas a Dios para podernos limpiar exteriormente. Eso es lo que ha producido y se mantiene ahora, obras que nos limpien externamente, pero que no nos transformen internamente. ¿Qué pasa si no somos purificados adentro? Las obras de maldad vuelven a salir. Esa es la razón por la cual tú ves muchos creyentes o cristianos que no terminan de vivir en la plenitud de Dios. Un tiempo están bien, un tiempo están en fuego. Se acercan a donde ti y te dicen, pastor, quiero estar en todo. Déjame vivir en tu casa, yo todo. El lunes dominó con Jesús, martes tejemos con Jesús, monopolio con Jesús, lo que armemos, todo en todo quiere estar. Pero esa pasión dura momentáneamente, porque es algo externo. Ese tipo de cristiano
sinceramente toma la sangre que Jesús derramó como sangre de becerro. Porque no ha permitido que esa sangre lo transforme internamente. Y ese sistema antiguo tenía que ver con sacerdotes que todo el tiempo estaban trabajando. ¿Se imagina qué frustración? Todo el tiempo sacrificio. ¿Y ahora qué hay que hacer? Otro sacrificio. ¿Y ahora qué hay que hacer? Otro sacrificio. Trabajo. Todo dependía de nosotros. Y todo para limpiarnos exteriormente. Las mujeres que se maquillan, no tengo nada en contra del maquillaje, pero las mujeres que se maquillan se tienen que maquillar diariamente. Y yo agradezco a Dios que no soy mujer, porque sería muy difícil para mí. Si ni la cola me la puedo hacer diaria, me la tiene que hacer Erika. Si no, no sé cómo saldría de mi casa. Pero es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Cuando las cosas dependen de nosotros, eso requiere de mucho esfuerzo. Requiere de mucho esfuerzo. Pero en Cristo hay un nuevo pacto. En Cristo hay un nuevo orden. Si tú estás fatigado es porque estás viviendo en lo viejo. No has encontrado la verdadera naturaleza en la que Dios quiere que tú entres. Dios quiere que tú entres en una nueva promesa. Miren, ni siquiera le estoy hablando de doctrina. Yo le estoy hablando de su vida. Yo le estoy diciendo que usted hoy va a salir convencido y transformado. Que esto tiene que ver más que con un llamado para pasar adelante y aceptar a Jesús como Salvador. Esto tiene que ver con aceptar que la sangre de Jesús te limpie interiormente para que las obras de maldad no vuelvan a brotar. Aceptemos que no podemos escapar de Dios. Aceptemos que no podemos huir de Dios. Aceptemos que Él nos hizo una emboscada y que intentar huir de Dios es escoger nuestra misma muerte. Entendamos que Dios ha escogido y que Dios nos ha señalado y que Dios nos quiere con Él y que por encima de nosotros mismos Dios va a hacer su voluntad. Entonces si hay caos, si hay tribulación y si hay tormenta es porque estamos huyendo del plan. Diga, servir a Dios. La sangre de animales traía perdón, pero ninguno de esos sacerdotes podía entrar en el santuario celestial. Este lugar, la iglesia, es una representación del santuario celestial. No importa los sacrificios que hicieran los hombres, ninguno podía entrar allí. Pero el sacrificio de Jesús, en este se cumplió completamente gracias a que fue la sangre de Cristo, sangre que nunca logró con la sangre de un becerro o de un animal. Nunca se logró con la sangre de los animales. Mírelo, aquí lo encontramos en Hebreos 9:24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos. O sea, no es aquí, no es en un edificio, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Lo que los hombres no lograron hacer, Cristo lo pudo hacer. Él entró en el santuario, literalmente, no en una representación. Él pudo entrar allí. Hebreos 10, del 12 al 14. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados.
Empecemos con el final. Está hablando de nosotros. Está hablando la palabra de que Él nos ha hecho perfectos. Diga, soy perfecto, porque soy santificado por Él. Es que no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que Él hizo. Pero tiene que ser algo interior, porque si usted acepta este perdón solo de forma exterior, entonces realmente usted no va a poder vivir la transformación que Dios tiene para usted. Y lo que está haciendo es vivir en un antiguo pacto y no vivir en el pacto eterno. Está viviendo en un sistema, pero no está viviendo en la realidad. ¿Cuál fue esa ofrenda? Sangre. ¿Cómo pagó? Con sangre. ¿Nuestra sangre hubiese servido? No. ¿La sangre de animales? Menos. Y eso es lo que sigue haciendo la religión. Toda religión de ocultismo, toda santería, brujería, toda religión busca sacrificar animales para tener acceso a una divinidad y ganarse el favor de dioses, para que se haga nuestra voluntad. La religión va al revés. La sangre de Jesús no tiene que ver con que se haga nuestra voluntad, tiene que ver con que se haga la voluntad de Él. Cada vez Dios no se puede manipular. No podemos manipular a Dios. Nos tenemos que someter a Él. Él es eterno. Nosotros somos momentáneos. Nuestro pase por la tierra es fugaz. Hagamos las cosas bien. Sembremos bien. Vivamos bien. Hagámoslo por nuestra familia, hagámoslo por nuestros hijos, hagámoslo por nuestro entorno, hagamos las cosas bien, hagámoslo por nuestra generación. Seamos radicales en las cosas de Dios. Él nos ha hecho perfectos para siempre. Nosotros hemos sido santificados, blanqueados por su propia sangre. Él nos hizo perfectos, pero nos sigue santificando. O sea, eso quiere decir que si usted tiene la idea de venir a la iglesia y que todas las personas que están aquí son perfectas, se va a frustrar. Porque aquí perfecto no hay nadie. Si se relaciona conmigo un poquito más, se va a dar cuenta. Ninguno somos perfectos. Entonces hay gente que se levanta y dice, no, es que la iglesia está llena de hipócritas. Es porque están viendo cosas externas. Y no tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno. Todos hemos sido santificados, pero a todos aquí Él nos sigue santificando. Quiere decir que mañana seremos más santos. Nos vamos santificando, nos vamos blanqueando. Somos un trapito muy sucio que se puso en un balde con límpido. Y poco a poco se va arrancando de nosotros toda malicia, toda suciedad, toda iniquidad, todo pecado. Diga, es un proceso. Hay algunos que viven este proceso y se lanzan al balde. Son esos trapitos que dicen yo quiero ser santificado y ¡pum! Piscinazo. Pero hay trapitos que están tratándose de salir del balde. Porque piensan que Dios les quiere arrancar algo que es bueno. Y no entienden que la única forma de sobrevivir es tirándose en el balde. Porque piensan que la suciedad es buena. Y no entienden que la suciedad es mala. Que no tiene que ver con el diseño de Dios. Satanás es el padre de la mentira. En Cristo encontramos la verdad. Entonces, todas aquellas personas que están criticando, la única razón por la cual lo están haciendo es porque ellos no quieren estar en el balde. Entonces, como no quieren estar en el balde, critican a los del balde. Y nunca empiezan. Yo no seré perfecto, pero ya empecé.
Estoy siendo santificado. Diga, estoy siendo santificado. Estamos siendo santificados. Cada día somos más santificados. En el matrimonio cada vez somos más santificados. Debemos cada día tener más paciencia. No ser los mismos de ayer, todos los días más paciencia, todos los días más paciencia. Diga, en Cristo debemos ser mejores. Cada vez mejor madre, cada vez mejor padre. Tiene que haber un crecimiento. Entonces vemos ese paralelo tan marcado, ese trabajo sacerdotal en el antiguo pacto que nunca se acaba. Ellos siempre debían de estar de pie, siempre estaban ofreciendo los mismos sacrificios, día tras día los mismos sacrificios. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Este era un sistema agotador e ineficaz. Pero el sacrificio de Cristo terminó, se acabó. Y entonces Él se sentó, su poder es suficiente. El contraste de un sistema que requería de mucho esfuerzo y ahora un sistema donde Él está sentado. Está sentado. Él ya está sentado. Él está esperando porque sus enemigos serán puestos a sus pies. Nosotros estamos peleando con nuestros enemigos. Pero si nos sentamos con Cristo, no tenemos que pelear. Nuestros enemigos serán puestos como estrado a nuestros pies. Porque nosotros estamos sentados con Cristo. Deja entonces de afanarte, deja entonces de hacer las cosas en tus fuerzas y acepta la posición que tienes. Diga, estoy en Cristo. La religión exhibe la imagen de Cristo. Yo no sé, yo vengo de un trasfondo religioso. Mi niñez, mi adolescencia fue en ese trasfondo. Y yo recuerdo siempre que en lo que se llama tradicionalmente como Semana Santa, yo siempre salía aburrido, porque es que eso era literalmente un velorio, con estatua presente, no con cuerpo presente, sino con estatua presente. Pero era muy, muy triste, muy dramático. Uno sentía que Jesús se había muerto. O sea, que cada año matan a Jesús. Y es contrario a lo que dice la palabra. Es no tener revelación de quién es Cristo. Porque Él no se muere cada año. Él murió una vez y para siempre. Y nosotros entonces comprendemos que la sangre de Jesús nunca perderá su poder. Nosotros entendemos entonces que aunque Él murió, fue inmolado, que aunque Él derramó su sangre y su cuerpo fue arrancado, Él ahora está sentado en lugares celestiales y está reinando. Él reina, Él reina. Entonces la invitación este día es para que ustedes deje de estar buscando aprobación en lo que usted hace. No busque la aprobación en lo que usted hace, porque buscar aprobación en lo que nosotros hacemos es negar el valor de su sangre. Tenemos que entender que su sangre es suficiente. Creer que el sacrificio de Cristo no es suficiente es agregar actos para nosotros poder tener menos fe. Porque el hombre, en su afán, en la religiosidad, está buscando hacer cosas para sentirse bien. Eso es lo que te lleva a hacer la religión. Entonces, las cosas terminan dependiendo de nosotros y no de Él. Pero Él no nos pide que hagamos nada. Él nos pide que tengamos fe. Y que nos sentemos. Que nos posicionemos donde tenemos que estar. Diga, con fe. Romanos 3, 22 al 26. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción.
por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La ley se tenía que cumplir. O sea, la ley sí se cumplió, pero se cumplió en Cristo. Entonces la ley y la justicia de Dios se unió para que entonces nosotros podamos ser reconciliados en Cristo Jesús. Esto, por favor, no tiene que ver con religión. Esto tiene que ver con tu vida. Tiene que ver contigo. Tiene que ver con tu naturaleza. Estabas muerto en delitos y pecados y ahora vives en Cristo. La paz de Dios está sobre ti porque su justicia ya se hizo. Él es justo, Él es justo. ¿Tenía que ser sangre? Sí, pero tenía que ser sangre pura. O sea, estamos hablando de gente de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Es mucha gente. Y estamos incluidos. ¿Cuánto me va a costar, pastor? Lo compro ya mismo. Diga, gratuitamente. ¿Quién te da? ¿Qué otro Dios te ofrece algo gratis? Si en todas las religiones tú tienes que pagar. En todas. Nosotros no damos por imposición. Lo que nosotros damos tiene que ver con gratitud. Nosotros el jueves no traemos una ofrenda especial porque nos obligan. Se trae una ofrenda porque nosotros creemos por fe, pero no intentamos comprar nada. Nosotros creemos, vivimos por fe y confiamos nuestras vidas en Él. Eso quiere decir que no hay distinción, ni entre hombre ni entre mujer, ni entre niño, ni joven, ni anciano. No hay diferencia. Si usted es bonito, feo, muy guapo, lo que quiera. Si es gordo, flaquito, no hay distinción. Él no anda comparando esas cosas. Todos sin excepción, todos los seres humanos necesitamos un Salvador. ¿Qué va a escoger usted? ¿Se va a escoger a sí mismo? ¿Va a escoger un Dios falso? ¿Va a escogerse a usted mismo, su propio entendimiento? ¿O va a entender y aceptar la salvación de Dios en su vida desde ahora y para siempre? ¿Qué tiene que ver esto de ser justificados? Tiene que ver con un acusado que es absuelto de todos los cargos. Tiene que ver con un acusado que es declarado justo. Tiene que ver con la reconciliación con Dios, con la liberación de la pena y del poder del pecado que había sobre nosotros. Tiene que ver con vida eterna. Tiene que ver con que en la antigüedad, quien estaba endeudado, entonces tenía que ser vendido como esclavo para pagar la deuda. La única forma que el endeudado era liberado de esa deuda era que un pariente viniera y dijera, no, yo voy a pagar por él. Y si un pariente venía y decía, no, yo voy a pagar por él, le libraban de todas las consecuencias y le libraban de ser vendido como esclavo. Quiere decir que si nosotros vivimos sometidos al pecado, somos esclavos. Y la deuda la saldó un familiar nuestro, Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro pariente. Él pagó por nosotros con precio de sangre
no con oro, no con plata, con el precio de su sangre, para que entonces nosotros podamos ser reconciliados con Dios y librados de la pena, no solo de vivir el castigo, sino de la pena de muerte, porque el pecado nos lleva a muerte. Y el pecado tiene autoridad sobre nosotros. Como si fuera poco, vida eterna. Usted se imagina a esos sacerdotes haciendo sacrificios, porque había que estar purificados. Jesús, con un solo sacrificio, y todos los que ponemos nuestra fe en Él, entonces somos escritos en el libro de la vida, todos, así inmediatamente. Y quiero decirles algo, Dios no tiene borrador. Él no usa borrador. Si Él nos puso en el libro de la vida, ahí nos puso. Y no tiene que ver con nosotros, y no tiene que ver con algo superficial. Ahí está anotado el que realmente puso su fe en Jesucristo y quien está siendo santificado por Él. Todo lo demás es religión. Todo lo demás es apariencia. Todo lo demás son esfuerzos humanos. Qué tremendo que Él no empezó a derramar a derramar su sangre en la cruz, sino que la empezó a derramar antes, para que nosotros no le diéramos el valor inapropiado a lo que era la cruz. Mire, Lucas 22:44. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, está hablando de Él. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. O sea, Él empezó a derramar su sangre antes de estar en la cruz. Él derramó su sangre desde la eternidad. La cruz fue el medio, su sangre el argumento. Su sangre es el argumento para que nosotros tengamos vida. Entonces, cuando hablamos de esto, no tiene que ver con hablar algo para generar tristeza. O sea, no salga de aquí como si estuviera en Semana Santa. No, no es eso. Usted no puede salir de aquí triste. Usted tiene que salir de aquí en victoria. Porque hemos sido reconciliados con Dios. ¿No le parece maravilloso? Yo recuerdo lo que era mi vida sin Él. Y aunque ahora mi vida no es perfecta, yo cada día soy santificado un poco más. Y cada día que estoy cerca de Él, voy siendo más feliz, estoy siendo perfeccionado. Algunos procesos no me gustan, otros procesos son muy chéveres. Sea lo que sea que estamos viviendo, aceptemos la voluntad de Dios. Porque nosotros no somos llamados para vivir conforme a nuestros propios deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Dejemos que su sangre nos transforme adentro, desde adentro, para que las obras de maldad no se vuelvan a manifestar. Que usted ponga un límite, que usted diga no más, que no salga de la iglesia con un calentón más, con una emoción más, por favor, no tome la sangre de Cristo, no la tome como si fuera sangre de animal. Entienda que fuimos rociados con su sangre. Todos los que estamos aquí fuimos rociados con su sangre. Dígale al que está al lado, me salpicó. Me salpicó, me salpicó. Vamos, dígalo por fe, dígalo. Me salpicó. ¿No salpicó? A mí me salpicó. Hemos sido rociados. Yo no sé usted con qué adoba su pavo en Thanksgiving. Yo estoy seguro que usted le echa bastante condimentos. Lo rocía con bastantes cosas. Bueno, Dios nos ha condimentado también con la sangre del Cordero. Él está haciendo una salsita pero sabrosa con nosotros.
está cocinando algo tremendo. Él está preparando algo eterno. Pero usted va a vivir una transición hoy. No una emoción, una transición. Es el tiempo de transicionar. Las próximas semanas en Arde, usted va a ver cómo el Espíritu Santo nos va a ir llevando y nos va a ir introduciendo en una dimensión diferente. Entonces ya no solamente el pastor de la iglesia se va a ver diferente, usted se va a ver diferente. Usted se va a ver diferente, usted se tiene que ver diferente, usted tiene que hablar diferente, usted se tiene que mover diferente, usted tiene que actuar diferente, servir diferente, dar diferente. Usted tiene que entrar en lo nuevo de Dios. Tiene que entrar, se tiene que forzar, se tiene que esforzar, tiene que salir del lugar de comodidad, porque el lugar de comodidad es en Cristo, pero muchos están en una zona de confort personal. Pero el lugar de comodidad tiene que ser en Cristo. No se trata de cosas externas. No es algo externo. No, es que yo quiero estar en la iglesia para que mi esposo se porte bien. Es que yo sé que si venimos a la iglesia, él me va a ser fiel. Por favor, no nos digamos mentiras. Si no hay un cambio interno, las obras de maldad van a volver a salir. En un mes, en 2 meses, en 6 meses, en un año o en 10. Pero quien no es transformado desde su interior no podrá dar un fruto diferente. Mire, no le digo esto para que usted ponga límites con Dios. Es que no hay barreras. El límite y la barrera es el pecado. No hay barreras. Usted tiene que tomar la herramienta. Usted tiene que cruzar el puente. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¡Wow! Ven, Nicole. Ven, Vicente. Vicente es Dios. Y Nicole es Arde. Antes, Nicole vivía en México. Y no podía ir al lugar santísimo en Miami. Pero por la sangre de Cristo, ¿qué soy yo? Ella ha sido acercada para que pueda disfrutar y vivir de la plenitud del Padre, que tanto la ama y que tanto la esperó. Y Dios está esperando abrazarnos así. Dios quiere reconciliarse con nosotros. Dios quiere que aceptemos su sangre como instrumento de transición y de reconciliación. Dejémonos abrazar por el Padre. No huyas más de Él. Y entra en el reposo de Dios. Entra en el reposo de Dios. Entremos juntos en el reposo de Dios y no estemos corriendo, huyendo de esta reconciliación, porque la sangre de Jesús sigue teniendo poder. Antes estaban lejos, pero ahora han sido acercados por la sangre de Cristo. Si usted no tenía esperanza, si usted no conocía el pacto, si en usted no había gozo, quiero que entienda que Dios lo está trayendo, que ahora no hay barreras. Cualquier pecado nos convierte en pecadores. Levanten la mano los que han pecado.
Yo voy a levantar las dos. Pecadores todos. Cualquier pecado te convierte en pecador. Así que la famosa historia del niño que no quiere compartir el juguete, pecador. Ay, pero tiene un año y tan lindo y tan bonito. Un pecador. Ya, pecador. Eso se llama egoísmo. Y eso es una manifestación de la carne. Selfish. Cualquier pecado nos convierte en pecadores. Mire esto tan poderoso. Esto es una perlísima. El pecado no se minimiza, pero el pecado tampoco se exagera. Y los seres humanos pusimos una escala de pecados, desde el menor hasta el mayor, pero Dios no lo mide así. El pecado ni se minimiza, pero el pecado tampoco se exagera. Por eso es que cuando vienen muchos hombres y me han confesado cosas pero heavies, yo no digo, ¡ay, en serio! ¡Ay, qué horrible! No, a mí no me asusta el pecado, porque yo aprendí a no darle valor al pecado. Más bien cuando me confiesan algo duro, yo me identifico. Digo, a mí Dios me sacó de eso. Su sangre me limpió. Su sangre me sanó. Su sangre me liberó. Y le digo, confía en Dios. Pon tu fe en Dios. Deja que Él te transforme interiormente. Y tú vas a ver cómo los frutos en tu vida van a empezar a ser diferentes. Y yo sé que hoy Dios le está hablando a muchos de ustedes, porque Él quiere que ustedes salden cuentas, que ustedes se pongan a cuentas con Dios. Porque quien no se ponga a cuentas después de escuchar este mensaje, que es gratis, que no hay condenación, sinceramente es un cerdo y quiere seguir revolcándose en el fango. Estoy fuerte, ¿verdad? ¿Eso fue fuerte? Diga, pero es verdad. Pero es verdad. Es verdad. Es verdad. El Señor, el Espíritu Santo, siempre que va a hacer algo, se mueve de acuerdo a su voluntad. Algunas veces hace cosas en medio de la alabanza. Otras veces puede ser un anuncio y Dios viene con su gloria. Otras veces puede ser simplemente un saludito y todos terminamos llorando. Puede ser en medio de la ofrenda. Tú puedes estar llevando tu ofrenda al cofre del reino y la gloria de Dios visitarte. Pero hoy la gloria de Dios quiere llenar tu corazón en medio de la administración de la palabra. Él quiere ser algo interno, algo poderoso. Porque muchas veces la alabanza tiene que ver con cosas exteriores. Tenemos que profundizar en Él y en lo que Él quiere hacer. Y Dios les está liberando, les está purificando. Y el Espíritu Santo está trayendo entendimiento a nuestros corazones. Nos está iluminando para que no haya más oscuridad alrededor de nosotros, sino que su luz se comience a manifestar. La luz de Cristo en nosotros, la luz de Cristo en nosotros. El resplandor de su gloria. Él es la imagen visible del Dios, la imagen visible del Dios invisible. Mire estas dos actitudes y con esto voy redondeando. Y se lo va a leer. Juan 6, 52, 56. No sé si lo di en audiovisuales, ¿sí? Juan 6, 52 a 56. Dice, los judíos entonces
contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Tremendo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces yo le dije al Señor: esto tenemos que sellarlo. O sea, tú tienes que sellar esto en el corazón de la iglesia. Le dije: tengo una buena idea. Hagamos la Santa Cena. Vamos a hacer la Santa Cena, preparamos vino, preparamos el pan, todo, y vamos a sellar esto. Y el Señor me dijo: no, porque van a poner su mirada en lo natural y van a pensar que ya está. Y yo no estoy hablando de algo natural, yo estoy hablando de algo espiritual. Estoy hablando de algo profundo que Dios quiere hacer. ¿Sí ve que es que Dios está cerrando un ciclo? Dios está cerrando un ciclo en arte. Dios está cerrando un ciclo en tu vida. Algo nuevo está a punto de iniciar. Algo nuevo está a punto de suceder. Algo nuevo está haciendo el Espíritu Santo en medio de nosotros. Algo Dios está moviendo. Se están moviendo las aguas y se van a empezar a mover y se van a mover más y se van a mover más. Y Dios está transicionándonos como iglesia. Y Dios está transicionándonos, el cuerpo en movimiento, el cuerpo en movimiento, el cuerpo en movimiento. Esta nueva temporada no tiene que ver con cosas naturales. Esta nueva temporada tiene que ver con cosas espirituales. Y tenemos que empezar a discernir lo que Dios tiene que hacer y lo que Dios va a hacer, porque no depende de nosotros, depende de Él. El sábado estábamos orando aquí y en medio de la intercesión tuvimos una visión de cómo Él se paraba en el trono y empezaba a enviar destellos de su gloria sobre la iglesia. Destellos de su gloria. Y Beru empezó a profetizar atrás y sacó un aro y yo pude ver claramente el trono de Dios y cómo Él enviaba destellos de su gloria sobre Arde, destellos de su gloria. Él está iluminándonos, Él está alumbrándonos, Él está trayendo vida. Lo muerto resucitará, lo enfermo sanará. ¿Usted se imagina ese momento? Jesús es loco, parado al frente de la gente diciendo: coman y beban de mí. Haga de cuenta que ese fuera mi mensaje hoy. Yo me pare y diga: quien coma de mí no tendrá hambre jamás, quien beba de mí no volverá a tener sed. Todos hubieran dicho: está loco, está loco. Ni uno aquí hubiera permanecido, si hubieran parado, si hubieran ido. Y algunos hombres hubieran salido de aquí diciéndole a la mujer: viste que esa es la iglesia, están locos todos. Yo te lo dije, es preferible Walter Mercado. Mejor el curandero de la esquina, es mejor, yo sabía, es mejor. Los consejos de la tía Panchita, infalibles. Que ese mensaje de Jesús es el mensaje más aterrador, uno de los mensajes más escalofriantes que yo he leído en la palabra de Dios. Coman de mí y beban de mí, coman mi carne y beban mi sangre. Eso es agresivo, muy agresivo. Y mucha gente se empezó a ir. Pero nosotros no tenemos que tener miedo de los que se van, porque muchas veces Dios arranca cosas para que podamos transicionar. Dios arranca cosas. Muchas veces no puedes transicionar porque tú sigues aferrado al pasado, aferrado a cosas, y no puedes entrar en la dimensión que Dios te quiere llevar. Hay equipaje que no podrás llevar. Abre el cuartico de San Alejo, saca todo lo que tienes en ese basement. Hay muchas cosas que en el nuevo apartamento no caben. Oh, yo sé que estoy profetizando. Yo sé. Chica para acá, que te irá.
tiempo de espera terminó. El tiempo de espera terminó. Empieza la mudanza, empieza la transición, empieza el cambio. Hubo dos reacciones entre toda esa gente. Algunas personas tropezaban por causa de la palabra, pero otros dijeron: ¿cómo podemos comerlo y cómo podemos beberlo? Porque sí hubo algunos que se le querían tirar a mordiscos, algunos con un instinto de vampirito, de sangre, 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 la sangre de Cristo, yo quiero la sangre. Por eso todo este movimiento, esta moda de vampiros que hay, todo tiene que ver con sangre. Porque el ser humano necesita la sangre. No solo la física para poder vivir, la sangre es vida. Pero también necesitamos la sangre espiritual. Y por eso está toda esta moda de vampiros. Hay gente que literalmente bebe sangre. Es toda una moda. Películas de vampiros, todo de vampiros. Porque el mundo usa las cosas naturales y ve las cosas de forma literalmente natural. Pero hoy nosotros estamos entendiendo que esto tiene que ver con lo espiritual. Sangre, la sangre de Cristo. Hay que beberla. Hay que vivir esa transformación. Por fe participamos de esa nueva naturaleza. Yo no puedo dar garantía que este mensaje 100% es recibido de una buena forma. Para algunos será algo externo, pero sé que algunas personas aquí lo están viviendo de forma interior. No puedo dar fe cuántos son, solo el Espíritu Santo sabe, pero algunos están siendo transformados desde adentro. Y voy a empezar a ver frutos diferentes en cada uno de ustedes. Marian, ¿me cuentas qué pintaste hoy? ¿El micro? Si te puedes poner de pie. Glenda, ¿le ayudas, por favor? ¿Le sostienes el cuadro para que ella lo explique? Levantas bien. Wow, qué poderosa esta mañana. Vas por Mónica, la necesito un momentito Creo aquí. que he sido Mónica muy quebrantada ministrando al Señor de esta manera. Gracias, pastor, por el reto. Cuando el pastor me dijo que quería que ministrara de esta manera y me habló sobre el lenguaje de sangre que iba a ser predicado hoy, ya el Señor me venía hablando mucho de esto y simplemente me dediqué a orar y a pensar y a decirle, Señor, que quería que plasmara. Y el Señor me llevó de una manera como tal vez lo ha expresado el pastor de una manera profunda. Me dijo, mira la sangre no como una mancha roja, sino que hay dentro de la sangre. Y veía como empecé a estudiar un poco sobre la sangre y que la composición de la sangre tiene 3 elementos, curiosamente. Los glóbulos rojos, pues esto es a nivel general, ¿no? Un médico aquí viene y nos me va a decir muchas más cosas, pero a nivel general es glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Para mí es la representación de la Trinidad y cada uno tiene una función especial. Los glóbulos rojos oxigenan nuestro cuerpo, son los que trabajan con los pulmones y se crea en los huesos, en la médula ósea de los huesos. Y los glóbulos blancos son los que nos dan las defensas, el sistema inmune. Y las plaquetas son los que previenen que no nos moramos desangrados cuando hay un corte, cuando hay una herida. Pero hay algo también importante que es el plasma, que es como un río amarillo por donde corre la sangre.
Y el Señor me decía, ustedes, nosotros somos ese plasma. Y nosotros estamos llamados a correr como ser esos conductos, esas venas por donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cubren las naciones. Y en el corazón del Padre todo lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y ahí hay 4 venas súper importantes. Y el Señor me mostraba cómo esas 4 venas son los 4 ríos que salen del Edén y recorren, y es lo que vivimos día tras día cuando estamos en la presencia de Dios, como ese fluir de esos ríos se convierten en la sangre de Jesús y permiten que nos restauremos, que nos sanemos, que podamos tener un mayor entendimiento, que podamos verlo en lo micro como en lo macro. Y el Señor me hablaba de cómo cuando empezamos a respirar, como cuando nacemos nosotros no respiramos, ¿verdad? No usamos el sistema respiratorio, pero cuando nacemos es como ese aliento de vida del que nos habla la palabra en Génesis cuando Él sopló. Y hace poco había oído una prédica sobre cómo esta palabra Abba, y en general es como cuando recibes ese aliento de vida. Y el Señor me mostraba cómo eso es como ¿cómo se llama? El electrocardiograma, como los movimientos del corazón. Nice. Empiezas a vivir cuando recibes la paternidad por la sangre de Cristo, porque por el Hijo vamos al Padre, por su sangre que ahora corre por nuestras venas. Es que somos hijos de Dios. Tenemos la capacidad de vivir en una manera sobrenatural cuando entendemos que la sangre de Cristo corre por nuestras venas. Ya no es, como dice el pastor, aplicada en una puerta para que seas salvo del ángel de la muerte. No es algo externo, no es una cruz de ceniza, es algo que corre por tus venas, es algo que da vida, que hace parte de tu vida, y puedes y debes, porque somos ese plasma, llevar lo que el Señor quiere que llevamos. Y así podemos formar, yo veía como también podían ser esas raíces, ¿no? Esas venas que van a lo profundo, son como unas raíces fuertes, pero también luego empieza a crecer un árbol de justicia que somos nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido llamados árboles de justicia. Fue lindo poder hacer esto, poder decirle al Señor, no soy yo, no es mi talento, no es una técnica, no es lo que nosotros podemos, es lo que el Señor puede hablar a través de nosotros cuando nos disponemos a ministrarle, cuando nos disponemos a oír a una mayor profundidad lo que Él nos quiere hablar. Gracias, pastor. Me gusta que no hablamos de lo que ibas a hacer, nunca hablamos de que se iba a hacer, pero amo que el énfasis no fue en la cruz, sin ponernos de acuerdo. El énfasis fue en la sangre y no lo hablamos. Gracias. Está muy lindo. Gracias a nuestra modelo. Y quiero que Moni les dé la revelación profética de su cuadro. Esto fue un sueño, no una visión que tuve. Lo de los zapatos, estaba parada y con unos zapatos negros y por dentro brotaba agua. Entonces yo pues estuve como mucho tiempo preguntándole a Dios qué significaba eso. Cuando pastor me dijo que si podía pintar, pues la verdad yo no pinto. El que pinta es él, yo no, en serio, yo no pinto. Y yo dije, bueno, voy a pintar lo que yo vi. Yo inicialmente iba solo a pintar el árbol con los zapatos y el agua, pero a medida que empecé a pintar en mi casa, porque dije, bueno, como yo no pinto, pues voy a tratar de hacer algo. Y
en el que pinté mi casa solo pinté el árbol y los zapatos, pero cuando estaba pintando Dios me ponía esta ancla. Entonces yo dije, ok, voy a hacer el árbol y voy a hacer los zapatos y luego voy a hacer el ancla. Y yo decía, bueno, tú me vas a decir qué significa, porque pues cuando empecé a ver y Dios me mostraba cómo, a pesar de que las aguas estuvieran turbias en cualquier parte de mi vida, yo siempre iba a estar parada, iba a brotar agua siempre dentro de mí y no me iba a hundir, porque yo estaba anclada en la roca que era Dios, que era Cristo. Y el árbol hablaba de todo lo que nosotros empezamos como a construir hacia abajo. Dios empieza a construir hacia abajo, pero todos estos frutos que son los colores son todo lo que nosotros, Dios ha puesto por dentro de nosotros. Todo esto es lo que nosotros estamos, pero Dios da el fruto y nosotros somos ese fruto. Entonces, cuando pinté el domingo, hablé con Denis y Denis me decía qué significaban los zapatos y le conté. Y yo estuve siempre como buscando qué significan los zapatos, porque tuve que haber visto unos zapatos. Y Denis me mostraba que en Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, que los zapatos significaban paz. Y para mi sorpresa, mi esposo estaba haciendo la prédica acerca de la paz. Y yo decía, wow. Y busqué, y apresto significa disposición o preparación de lo necesario para hacer algo. Entonces, tenemos que tener la disposición de llevar el evangelio de la paz. Entonces, eso significa. Amén, muchas gracias. Te quedó muy lindo. ¿Qué tal que pintaras? Sería muy humillante para el resto. ¿Por qué no se pone de pie? Ay, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Exaltamos a ti, Padre. Te exaltamos a ti, Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. ¿Por qué no levanta sus manos? Hay un instante, ya nos vamos. Ríndale una adoración a Él con sus manos. Te exaltamos a ti, Señor. Nuestras manos se levantan porque reconocemos tu sangre, Señor. Ven, María, ven para acá, coge la guitarra. Ven, ven, David, entra. Por aquí. Entra, Joel. Levanten sus manos allí. Levanten sus manos allí. Les voy a repetir algo. Uy. Mira que está rebelde aquí esto. No se me distraigan. Escuche esto. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir tus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. No pensaba hablar esto. Ya nos vamos a ir. Pero en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios trae una revelación nueva sobre ellos hacían un cántico nuevo. Cada vez que venía una revelación de Dios, de sus atributos diferentes, ellos empezaban a adorar a Dios con un cántico nuevo. No había playlist, y todos empezaban a adorar a Dios a una sola voz por la revelación de Él. Y la figura aquí en Apocalipsis es la figura de un pueblo sacerdotal que está reconociendo, que está dando dignidad al Cordero de Dios, que le está diciendo: tú tienes la capacidad de abrir los sellos, tú fuiste inmolado, tu sangre nos compró, tú nos has redimido.
Y hoy se desata una nueva voz alrededor de nosotros. Se desata una nueva canción. Se desata algo nuevo, algo diferente, algo diferente. Hay algo que va a empezar a cambiar la atmósfera a tu alrededor. Emma, acompáñanos a Paracashiri.